visto, ¿no? Se reciben los tumores malignos de vagina. Como ven ustedes, la incidencia, o sea, como tumor primario que se origine en la vagina es un bajo, el 1% apenas de todo el tracto genital femenino. Muy bajo. Y bueno, el tipo histológico, pues el epitelio que tenemos acá es originario de ese epitelio más común, o casi tenemos en la totalidad de los casos, es un carcinoma epidermoide, el 95%. Lugar de presentación. Vulva, hemos dicho, labios mayores. Vagina, tercio superior de la vagina. El lugar de presentación, obviamente, de manera que el tumor va avanzando, va comprometiendo el resto de esta zona, ¿no? También vean la edad de presentación es personas de edad avanzada. Como pregunta, los carcinomas epidermoides que se presentan en vagina, ¿todos son primarios de vagina? No. Estamos, lo primero que hay que pensar, por la frecuencia y todo esto, que el origen primario está en cuello uterino y de ahí recién se ha diseminado hacia vagina. Porque el origen primario está en vulva y de ahí se hacia vagina. Si el cuello uterino no hay nada, luego no hay nada, sin pensar como origen primario a nivel de la vagina, entonces no pasa toda la de la vagina con una lesión neoplástica ulcerada, de contorno irregular, con mucha necrosis, en este caso de la lesión, ¿no? ¿Cuál es la definición de este carcinoma de células escamosas primarias de vagina? O carcinoma epidermoide primario de vagina. Es un carcinoma que surge en la vagina sin afectación justamente de esas estructuras circundantes como el cuello uterino o la vulva. Etiología: HPV de altos riesgos normalmente, y de esos vean el serotipo 16, 80% de los casos, el H18 y el HPV 31 del porcentaje, pero el 16 es un incremento. El riesgo se incrementa en los tomadores porque ya hemos visto esta característica a nivel de cuello uterino o a nivel de vulva. Simplemente el riesgo en personas fumadoras porque hacen que ese periodo de evolución desde una lesión premaligna hacia un carcinoma se acorte. Entonces es un cofactor, en este caso también, que favorece que esta lesión se vaya a presentar. Características clínicas: síntomas, flujo o sangrado vaginal son los más importantes. Diagnóstico: bueno, clínicamente seguramente a la inspección, todo esto se observa una lesión de ese nivel, pero ya les he dicho, cuando hablamos de neoplasias, hablamos de tumores malignos, ya sea el cirujano oncólogo va a tratar esta lesión con un procedimiento quirúrgico, o sea el oncólogo clínico que, bueno, verá las mejores opciones en lo que es terapia, ¿no? Radiación, quimioterapia, esto, pero no actúan si es que no hay un diagnóstico confirmado de tumor maligno. Y el diagnóstico se confirma a través de la biopsia, ¿no? A través de la anatomía patológica, que es que clínicamente está ahí la lesión, se observa una masa tumoral, se observa todas las características que orientan a una neoplasia maligna, pero si no hay anatomía patológica, pues no actúa. O sea, tiene como protocolo el diagnóstico tiene que ser a través de estudios
biopsia no tenemos probióticos, ¿no? Esto ya sabemos. El tumor que afecta tanto a la vagina como al cuello uterino debe clasificarse como primario cervical en el cuello, ¿no? Del mismo modo, un tumor que afecta tanto a la vagina como a la vulva debe considerarse como carcinoma vulvar. Primero, si bueno, en estas situaciones no existen lesiones, es sin considerar un primario de vagina. Los adenocarcinomas también se pueden presentar a nivel de la vagina. La frecuencia es muy baja, 5-10% de las neoplasias, o sea, adenocarcinoma tiene estructuras glandulares. Bueno, esto hemos hablado, ¿no? De las características como que hemos comentado esto, ¿no? ¿Sí o no? Sean sinceros. Bueno, el adenocarcinoma de vagina, también el adenocarcinoma de las claras, está asociado en mujeres jóvenes a la exposición de esta hormona, el dietilvestrol, y en las menopáusicas sin esta exposición. Característica es que acá la mujer que consume esta hormona, pues la hija es la que lamentablemente desarrolla adenocarcinoma de células claras, ¿no? Por eso su presentación en personas muy jóvenes, niñas, puede ser característica. Por eso hemos visto acá un salvador. Bien. Y hablando de lo que es entonces la patología del cuello uterino, pues vamos a ver un poco. Esta es una imagen bastante característica de lo que vamos a ir viendo nosotros hablando de cuello uterino. Primero, todo esto es el cuello uterino, toda esta parte es el exocervix, ¿no? Acá es donde tenemos nosotros el epitelio plano estratificado no queratinizado. Si vamos yendo hacia afuera, vean cómo el exocervix, bueno, el cuello uterino se continúa hacia afuera con esto que es la vagina, que en la mayoría de los casos de las histerectomías sacan una parte de la vagina bajo esta forma, lo que se denomina como el rodete vaginal o manguito vaginal. Y que pues, por esa continuidad en la vagina también tenemos el plano estratificado no queratinizado. Hacia afuera, pues, la vagina se continúa con ¿qué? Con la vulva, ¿no? Hacia la vulva y tenemos el plano estratificado queratinizado. Eso yendo hacia la parte externa. Ahora si vamos hacia la parte interna, pues vean, acá está el orificio cervical externo, casi adentro, continuamos con el canal endocervical, va a ser dentro del canal endometrial, comunicación directa. Esta zona más de otro color, un café, un marrón claro, justamente corresponde al endocervix, donde tenemos el epitelio cilíndrico. Y vean, hay un cambio de coloración con una línea, un contorno relativamente irregular entre lo que es este epitelio, bueno, esta superficie exocervical como la endocervical. Justamente ahí está la zona de transformación. La zona de transformación con unión escamocolumnar, hemos dicho que es una zona de metaplasia epitelial fisiológica. Importante esta zona, ¿por qué? Porque es una zona bastante sensible a la infección por el HPV. Por eso es que a ese nivel, o esa zona de transformación, es donde se llega a iniciar el cáncer de cuello uterino, ¿no? Dependiendo de la edad de la mujer, esa zona de transformación se puede ir, por ejemplo, más hacia afuera y observar acá esa unión escamocolumnar. O sea, hay una eversión del endocervix sobre el exocervix, que son de personas jóvenes o personas que han tenido sus hijos, ¿no? O su primer hijo, entonces hay esa eversión. Entonces la zona de transformación se ve acá.
o puede introducirse más hacia el canal endocervical y no se observa ahí, sino más hacia adentro. No es visible prácticamente. Esto es por estímulo hormonal, por efecto hormonal, después de la menopausia. Esa zona de transformación se va más hacia el canal. Entonces, por eso que para tomar una muestra de esta zona, las mujeres posmenopáusicas hay que usar el cepillo, con la espátula no llegamos. ¿Qué más? Esto es más un abultamiento a este nivel. Ese abultamiento corresponde a un quiste de Nabot, se observa así. Los quistes de Nabot son lesiones benignas y son dilataciones de las glándulas cervicales, nada más. En el cuello uterino, lo primero que tenemos que hablar son las cervicitis. Perdón, quiero ver la imagen. Ahí está bien. Las cervicitis, que pueden ser las cervicitis agudas, con un flujo de aspecto purulento a ese nivel. ¿Por qué? Pues estas pueden ser causadas por enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente de la clamidia y la gonorrea, que es la más común. Y estas infecciones lamentablemente pueden terminar en que en una enfermedad pélvica inflamatoria, una EPI, por esa complicación directa, bueno, que tiene el cuello uterino a través del canal endocervical, o sea, por una infección, por ejemplo, en la vagina. Este proceso puede ir de manera ascendente, primero por el cuello uterino. Entonces, de ser una vaginitis, se convierte en una cervicitis. Como realmente los dos procesos van juntos, por la proximidad y todo. Una cervicovaginitis, se denomina. Un compromiso de cuello uterino y de vagina. Pero usted sabe que el cuello uterino a través del canal endocervical se comunica directamente con la cavidad endometrial. Entonces, ese proceso puede ascender hasta la cavidad endometrial. Ya estamos con una endometritis. La cavidad endometrial tiene comunicación directa con las trompas uterinas. ¿Listo? Si no se trata y esta afección continúa, vamos a tener una salpingitis. Las trompas con quién se comunican? Ovarios. Puede llegar ahí y producir una oforitis, que es una inflamación del ovario, o si no, ya tenemos ahí una salpingoforitis, que se llama también. Y bueno, si la infección o el proceso sale hacia la cavidad, pues estamos con una enfermedad pélvica. Todavía esa comunicación directa, entonces, incluso una infección de la vulva puede llegar a vagina, puede llegar al cuello uterino, no sé, de forma ascendente, por ese criterio que mencionamos. Si hablamos de las cervicitis crónicas, persistentes o recurrentes, nuevamente acá tenemos que mencionar los dos virus, ¿no? El virus del papiloma humano, el virus del herpes simple tipo 2. Aclarando que la afección es a nivel del epitelio exocervical y también la afección antigua al epitelio endocervical.
Vamos a hablar primero de la patología benigna del cuello uterino, y ahí están justamente los quistes de Nahum, que se producen o están asociados a proceso inflamatorio crónico, especialmente. ¿Qué es lo que sucede en el lenguaje? Para explicar eso, vean, esta es la zona de transformación del escamoso. Esta zona, acá es la zona de cambio del cilíndrico escamoso. Y acá tenemos una glándula. Esta glándula, ¿qué produce? Las glándulas a nivel del endocervix, moco, ¿no? Que tienen revestimiento de epitelio cilíndrico, precisamente se llama por eso secretor de moco. Entonces, produce moco, y este moco tiene que ser eliminado, liberado al canal endocervical, que está ahí en esta zona más o menos, a través de este conducto. Pero por la inflamación crónica, por el daño que se está produciendo a ese nivel, el conducto de esta glándula, que normalmente tiene revestimiento de epitelio cilíndrico, hace metaplasia escamosa, o sea, cambia de epitelio cilíndrico a epitelio plano, estratificado. Se estratifica y vean cómo obstruye el conducto, tapa. Como consecuencia, no hay por dónde elimine, ese contenido se va acumulando y se llega a formar el quiste de Nahum. Quiste de Nahum. Contenido moco. ¿Qué epitelio tiene en la parte interna? Cilíndrico, secretor de moco. Pero son lesiones benignas que, cuando ya tienen un tamaño considerable o cuando son varios, pueden causar molestias también. Entonces, esa es la forma como se hacen los quistes de Nahum. Puede ser varios, puede ser único, generalmente hasta 1.5 centímetros en su mayoría, más pequeños. En algún caso hemos visto un poco más, centímetros, pero promedio manejamos esta medida. Esta imagen no es muy clara, pero todas estas zonas, este es el cuello uterino, ahí están los rizos cervicales externos, ahí están esos abultamientos que se observan, que precisamente también que corresponden a los quistes de Nahum. Esta imagen es más clara. Ahí está. La planta formando un quiste, ¿no? El contenido de material es moco, tanto del cuello uterino, la parte histológica, ya les he dicho, cómo se dilatan estos quistes. Ahora vamos a hablar de los cambios reactivos. Que llamamos los cambios reactivos, son aquellos cambios donde se produce una alteración, un cambio de sus características, pero que no precisamente corresponden a una lesión renal. Lo llaman cambios reactivos. Entonces tenemos ahí la erosión. La erosión se divide. La erosión se define como pérdida de las capas más superficiales del epitelio como consecuencia del proceso. Ustedes saben que el uterino tenemos un epitelio plano estratificado, y escamoso, que están varios estratos. Todos los estratos más superficiales, hay una pérdida de esos estratos más superficiales, y entonces se denomina erosión. Ustedes ven, es una imagen, no es nada elástica,
acá hay un tío escamoso por ahí de espesor conservado, pero acá ya se ha perdido el negocio. El estropio es lo que yo les decía, es una eversión, una salida de la mucosa endocervical hacia afuera, ocupando gran parte del lugar que le correspondía en este caso al exocervix. Entonces, bien, todo eso, ese endocervix ha salido hacia afuera en eversión. Y vean, en la parte posterior estás haciendo el epitelio escamoso más claro, y ahí está la zona de transformación bastante atrás. Y esto se invierte en las mujeres menopáusicas o después de la menopausia. Cuando la inversa. Entonces, el epitelio escamoso es el que va desplazando al epitelio cervical, entonces se mete hacia el canal. Entonces, esa zona de transformación está más hacia dentro del canal. Y eso es cuando veamos cómo se hace la toma de muestra de la manera correcta, vamos a ver que eso es importante por el instrumento que se va a utilizar. Porque cuando se hace la toma de muestra para un extendido citológico, sí o sí tenemos que obtener células de qué? ¿De qué zonas? Del endocervix, del exocervix, zona de transformación y fondo de saco. Las tres primeras imprescindibles para considerar que una toma de muestra ha sido adecuada o ha sido satisfactoria. Y hemos dicho, ¿no?, que la zona de transformación es la zona más sensible a la infección. Cuando se está iniciando el cáncer del uterino, y si no tomas muestras de ahí, por ahí solamente exocervix, listo, un falso negativo. Entonces, en las mujeres posmenopáusicas, como esa zona de transformación está más hacia dentro del canal, con la espátula de aire, que es con la que normalmente se toma la muestra, no llega hasta esa zona. Entonces, por eso se usa el cepillo endocervical, el citobulus, que se introduce hasta el canal. Que ahora las tomas de muestra generalmente son con el citobulus. El estropio, perdón, la leucoplasia ya saben, ¿no? O leucoplacas. Femenino significa que hay cambios a nivel del epitelio que sí, evidentemente pueden ser reactivos, como en este caso estamos con cambios reactivos por el proceso mismo, por una infección, un proceso inflamatorio, puede ser, pero también puede ser que estemos ya en esa leucoplaca con la lesión maligna y que los alimentos más adecuados para la toma de muestras en las leucoplacas. ¿Cuál será? Creo que había una pregunta de ese, ¿no? Sí, en el raspado puedes ver las células, pero el problema es que en el raspado no vas a poder definir con precisión si es una lesión premaligna, bueno, el grado de una lesión premaligna, porque en el raspado solamente salen células epiteliales por ahí alteradas, pero por ahí quieres ver si hay una infiltración al estroma por ahí de las células. No ves la estructura en sí de todo ese epitelio y el estroma conectivo, por ahí ya es una lesión infiltrante. Entonces, y las leucoplacas es importante, pues de elección, una biopsia, este tipo de biopsia incisional, fragmento que hay que retirar de ahí para analizar. Eso en relación a las leucoplacas. Acá quedaremos lo que es el epitelio glucogénico, porque tenemos que hablar bien de todo esto para ver cuándo es una prueba o test de lío positivo o negativo, cuando es el SCHIR positivo o negativo, pero ya hemos hecho el epitelio escamoso normal antes de la menopausia, cuando hay una estimulación hormonal normal. Tiene glucógeno en el citoplasma, eso es lo normal. Y ese término aglucogénico significa que ha perdido el glucógeno, y esto se da en casos de displasia o cáncer.